versículos. Tercero dice, sino a qué? A santificación. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, en la Biblia, dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es una de las cosas nuevas en la vida de un creyente. Dejar la inmundicia en el pasado, como antes andábamos en eso. Yo me recuerdo todos los días de mi juventud antes de Cristo, yo me paraba en las esquinas para ver dónde había un lugar donde ir a revolcarse en el otro. ¿Entiende? Eso estoy diciendo, donde había bailes, donde uno podía agarrar mujeres, donde uno podía tener sexo. Esa era mi vida antes de los 15 años. Yo empecé muy chico en estos caminos. ¿Por qué? Porque todo mi barrio era así. Estilo de vida, ¿no? Estilo de vida. Entonces ya era una costumbre vivir así. Entonces cuando uno viene a Cristo, ¿verdad? Y lee estas cosas en la Biblia, eso es lo que uno tiene que dejar. ¿No? ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a ser santos, a santificarnos, ¿no? Y empieza un nuevo caminar en la vida del nuevo creyente en Cristo. Entonces, eso me ha costado a mí. ¿Por qué? Porque desde mi juventud practiqué la inmoralidad. ¿Sí? Para otros son otras cosas, ¿verdad? Pero para mí el sexo era algo de todo, casi todos los días. Y con diferentes mujeres. ¿Sí? Entonces, este asunto, ¿verdad?, es algo que uno tiene que ir aprendiendo y dejando cosas en el pasado. ¿Verdad? Y lo que le puede ayudar a uno es oír la palabra de Dios. Amén. Lo que Dios quiere para nuestra vida. Y lo que Dios quiere para nuestra vida, eso vale la pena seguir porque eso nos conviene. Entonces, aquí dice, ¿verdad?, que la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Verdad? Y si a Dios, ¿verdad?, le agrada eso, yo debo de empezar a vivir eso. Pregunta número 3. ¿Cómo describe Dios a los que practican la impureza? Según Efesios 4, 18 y 19. Dice, los que practican eso tienen el entendimiento entenebrecido. No muy claro, todo confuso. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Qué es lascivia? La lascivia es la lujuria. La lascivia es la concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Son malos deseos, deseos insanos, deseos carnales, deseos obscenos, deseos inmorales. Eso es lujuria. Entonces Dios no quiere que vivamos en esa condición. Así vivíamos antes, en otro tiempo, dice la Biblia, conforme a los deseos de la carne. Pero ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Entonces tenemos que aprender, ¿verdad?, a caminar en la santidad. Entonces, dice aquí, dice, ¿cómo describe Dios a los que practican la impureza? Bueno, primero, describe, tienen el entendimiento entenebrecido, ¿verdad? Oscuro, ¿verdad? No claro, ¿verdad? Viven en la confusión, viven en la oscuridad, ajenos de la vida de Dios, ¿verdad? No tomando en cuenta a Dios, como dice el libro de Romanos, ¿entiendes? Sino se entregan a sus pasiones, a sus lascivias, a sus lujurias, a toda cosa carnal, hombres con hombres, mujeres con mujeres, aún practicando hombres con bestias y mujeres con bestias. La ignorancia. La ignorancia, como dice aquí la palabra.
son duros de corazón, se entregan a la lascivia para cometer toda clase de ¿qué? De impurezas. Entonces, nosotros a veces no nos damos cuenta, pero hay gente que practica sexo hasta con los caballos. Hay mucha inmoralidad en el mundo, como no tiene una idea. En la noche, hermanos, cuando empieza el sol a meterse, empieza la noche a florecer en el pecado. Y hay mucha gente que vive. Hay mucho gay, hay mucha lesbiana, hay mucha gente y está atrayendo a miles y miles de personas. Por eso la Biblia dice que en los postreros tiempos, cuando venga el Señor Jesucristo, será como Sodoma y Gomorra. Ya hay. Bueno, ya hay, ¿verdad? Ya Pero la gran cantidad de hombres y mujeres que están viviendo esta clase de cosas. Y para colmo de los males, todavía los que se dicen hijos de Dios, todavía los están practicando. Yo oí un evangelista que dijo una vez, nunca se me olvidó, que la codicia nunca se satisface. O sea, lleva a uno de un grado a grado más bajo, hasta lo peor, Hasta lo es peor. que se convierte uno como un animal, que vive por instintos de animales. Pero la codicia nunca se queda a un nivel. Mientras más uno practica codicia, sea la pornografía, primero soft porn, después hardcore porn, después con niños. Eso es una decadence, dice en inglés, decadencia espiritual y decadencia moral. Pero nunca se quedan al mismo nivel. Quieren conocer más. Sí. A ver qué pasa. Pregunta número 4. ¿Por qué el cristiano debe de evitar la impureza sexual? Ahora está hablando de nosotros. ¿Por qué el cristiano debe de evitar la impureza sexual? Primera de Corintios 6, 13 al 20 dice la palabra: pero el cuerpo no es para la fornicación. Esta es la primera cosa que Dios dice. Sino para el Señor. Fíjese. Ahí subrayelo eso, ¿verdad? ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La última parte debe de ayudarnos a entender bien esto, que ya este cuerpo no nos pertenece, que ha sido comprado por un precio elevado, por la sangre de Cristo. Ahora le pertenecemos a Dios. Entonces, no podemos usar lo que no es nuestro. Esto es de Dios, ¿verdad? Es como si yo viniera aquí y usara la computadora del hermano Polito, o me la llevara. No es tuyo. ¿No? Pues, no son cosas que sin permiso no puedo usarla. ¿Entiendes? Entonces, la misma cosa, ¿verdad?, es con esto. Dios compró el cuerpo con la sangre de Cristo. Dios me compró. Entonces, esto tiene que ser en una manera, ¿verdad?, dice, usada para el Señor, ¿verdad? Primero dice, el cuerpo no es para la fornicación. Eso es lo que tenemos que entender. Que nuestro cuerpo no es para andarnos revolcando como los puercos. Esa es la primera cosa. Nuestra mente no es para andarla ensuciando en el lodo. Amén. Nuestro corazón no está para hacer estas cosas. El hombre más sabio del mundo dice, ante todas las cosas, guarda tu corazón. Amén. Cuídalo, ¿verdad? De todas estas cosas, ¿verdad?
porque eso ensucia. Como dijo el hermano pastor, ¿verdad? En lugar de que uno se contente con saber algo, uno va en aumento hacia la decadencia, y eso trae como consecuencia decadencia espiritual. El pecado. Entonces, por esa razón, ¿verdad? Dice aquí la Biblia, huid de la fornicación, porque su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, porque el cuerpo debe de glorificar ¿a quién? A Dios, porque el cuerpo ha sido comprado y pertenece al Señor. Por eso es que los cristianos debemos evitar eso, la impureza sexual. Las personas que practican la impureza sexual pecan contra Dios y su propio cuerpo, y las consecuencias del pecado pueden traer graves consecuencias espirituales y físicas. Ahora, mencione algunas de ellas. Yo le voy a dar algunas y ustedes después pueden opinar. Primero, enfermedades venéreas. La sífilis, la gonorrea, el SIDA y por consiguiente la muerte. Segundo, separación de su cónyuge. Tercero, daños emocionales a sus hijos. Cuarto, mal testimonio a la causa de Cristo. Usted puede dar otras si quiere. ¿Entiende? ¿Verdad? Cosas físicas y cosas espirituales, ¿sí? Que trae como consecuencia la inmoralidad. ¿Entiende? La vergüenza, ¿no? Tantas personas que están en la cárcel por inmoralidad. ¿Verdad? Porque se meten a la televisión, a la internet, y ellos se deleitan. Después quieren que otros se deleiten. Después hacen negocio. Después buscan niños. Después buscan esto, buscan el otro. Y hacen cosas que no deben de hacer. Y terminan en la prisión. Dice que el borracho empieza tomando la primera copa. Si nunca toma la primera copa, nunca va a ser borracho. Así es que las cosas empiezan por una cosa pequeña. Pero como dice el hermano, nos vamos en decadencia. Cierto. ¿Sí? Entonces, eso, ¿verdad?, se debe de evitar. Como cristianos tenemos que aprender a huir, a huir, a huir de la fornicación, a huir de estas cosas, ¿verdad? Ahorita les voy a decir, ¿verdad?, que el adulterio cómo viene, ¿verdad? 5. Menciona algunas de ellas, ya dijimos. Las consecuencias del pecado son terribles. Dediquemos nuestro ser a Dios y honrémosle con nuestros miembros. 6. Segunda de Timoteo 2:22 da unos pasos importantes para vivir una vida de pureza. Ahora, segunda de Timoteo 2:22 no lo tiene ahí, pero escúchelo. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor, ¿verdad? Da unos pasos importantes para vivir una vida de pureza. La primera cosa dice, huye de las pasiones. Huye. Otra vez se repite, huye de la fornicación, huye de las pasiones. ¿No? Porque todavía como humanos somos hermanos carne. Y nosotros tenemos que saber dónde está el peligro. Y por ejemplo, cuando estamos caminando y de repente empiezan a los tiros. Si nos quedamos ahí, una de esas balas nos va a alcanzar a la mejor. ¿Qué tenemos que hacer? O tirarnos al suelo o huir del lugar. ¿No? Si vemos el peligro, tenemos que hacer algo. Amén. ¿Sí? La misma cosa es con esto, ¿verdad? Si empieza la tentación, ¿verdad?, necesitamos huir. Y ahorita voy a decir cómo podemos hacer eso, ¿verdad? Hermano, Sí, puede- dice adelante. Sí, aquí dice, no sabéis que el que se une con ¿Dónde, qué escritura, brother? Oh, 1 Corintios 6, 13, 20. La primera página, ¿no? Sí, no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella. Y
lo que yo veo en esto es que no solamente se arriesga uno a enfermedades, como usted dijo, pero también hay algo que sucede en el espíritu del hombre, en el alma del hombre, cuando se une con una mujer, una ramera. Y del otro lado también, una mujer que, vamos a suponer una mujer cristiana, que en un momento de debilidad se una con un hombre que es un hombre que está con muchas mujeres. Hay algo que sucede en el alma, una unión espiritual, una unión emocional que es muy difícil de romper. Ahora imagínese, persona, usted, su testimonio es antes de ser cristiano, que cuando era joven tuvo muchas relaciones. Y yo imagino que cada relación, que cada unión con una prostituta, algo de su alma se quedó en ella y algo del alma de ella se quedó en usted. Por eso usted luchó tanto para romper ese ciclo de pecado, porque hay algo que sucede. Entonces, ahí es donde viene Dios en su gracia, nos da liberación y nos da sanidad cuando somos cristianos. Pero para el cristiano tomar ese riesgo es algo muy, muy crítico, porque como leímos aquí, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y en un momento de debilidad, por ejemplo, yo conozco una familia, una pareja, tuvieron cristiano, un hombre bueno, un hombre no un hombre mundano, un hombre bueno, buen cristiano, pero en un momento, una pelea que tuvo con la esposa de algo, se salió de la casa con enojo y hizo lo que nunca había hecho, se fue a una barra a tomarse un trago, y en esa barra había una ramera, y la ramera lo vio a él y le vio, este es un hombre fácil de conquistar. Y bueno, para no hacer una historia larga, corta, el hombre se unió con esa ramera de coraje con su esposa. La consecuencia de su unión fue que ahí contractó la sidra. Esta mujer estaba infectada con la sidra, y él tenía la sidra. Sidra. Y Sida. sida, que diga, perdón, sida. Sí, eso no para tomar. Sidra es para fin de año. Siempre confundo eso, la sida, sí. Se unió con esa mujer y por consecuencia se contactó con su esposa, pero no sabía que tenía esa enfermedad, y ya se imaginan lo que sucedió. Tenía una hijita, terminó en, bueno, actualmente los dos en tiempo murieron con la hija. Es una familia que yo conocí. Esa es la tragedia. Ese hombre, un hombre cristiano, yo sé que está con el Señor ahora, pero por ese acto Maloroso familia. cambió toda la historia. Ese es el peligro. Exacto. Ahí David, ¿verdad? Cuando él pecó en el Salmo 51, dice, confesando su pecado después de 1 año 8 meses, dice la Escritura que se le secaron los huesos. El gozo que tenía se acabó, ¿verdad? Todo lo que él hacía, ¿verdad? Por el Señor, se terminó. ¿Por qué? Porque se unió a aquella mujer que la vio bañándose ahí afuera de su palacio. ¿Entiendes? Entonces son cosas que uno, por un momento de placer, pierde todo una relación íntima con el Señor. Mira, hay una cosa de lo que están hablando ustedes dos, ¿no? Nosotros cuando damos consejería matrimonial, nos hemos dado cuenta en muchas ocasiones que le das consejería a parejas que son creyentes, cristianos, y de repente te pones a ver, sobre todo cuando tienes que analizar el antecedente de lo que estaba pasando. Y en muchas ocasiones ha sido algo que bien sea el esposo o la esposa hizo cuando estaba adolescente, que ha venido arrastrando aún después de ser cristiano, y como no lo admite, está en negación, entonces eso está afectando la vida matrimonial. Pero es increíble ver cómo cuántas cosas que parecían como inofensivas de repente se han venido arrastrando y tienen sobre todo en la parte sexual, ¿no? Una vida sexual hecho un desastre, porque cuando estaba soltero era un promiscuo, y de repente cuando se casa la única forma que conoce de cómo tratar sexualmente a su mujer es esa, y quiere hacerlo de esa manera, y
ahí es donde vienen los conflictos. Se ve mucho, mucho eso. Cuando estamos ocupados haciendo lo que Dios quiere que hagamos, tenemos menos tiempo e inclinación para hacer lo que Satanás quiere. La pureza personal adquiere mayor sentido cuando nos asociamos con otras personas que también tienen el propósito de vivir una vida moral. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Así es. ¿No lo tenemos aquí? No, no lo tiene. Pero eso, ¿verdad? Es algo, ¿verdad? Que hasta en los dichos de la vida Sí. uno lo puede encontrar. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Verdad? Entonces, la Biblia dice, ¿verdad?, que el que anda con hombres de sabiduría espiritual, de inteligencia espiritual, de conceptos de Dios, ¿verdad?, le va a ayudar a caminar con Dios. Bueno, eso que acabas de decir, ¿cómo se podría aplicar en un matrimonio? Que ya ha llevado, pues, se supone que comenzó con amor, se unieron por amor, en todos los aspectos, sexualmente, económicamente, progresar y todo. Pero a través de los años, a través del tiempo, sabiendo a los dos que, o por lo menos uno de ellos, es el que no se olvida de sus principios, que es el amor, el respeto, el cariño, el decir, ¿sabes qué? Hoy es tu cumpleaños, hoy es tu aniversario, bueno, hoy es fin de semana, ¿sabes qué? Vámonos a tomar un café. Pero en cambio la otra persona, ¿sabes qué? No tengo tiempo, estoy cansada, no te puedo llevar. Son cosas de mujeres que puras evasivas. Oye, si ya no se puede un matrimonio así de dos parejas que se conocieron por amor o por sexo, entonces, ¿para qué seguir? ¿Para qué seguir blasfemando o decir, ¿sabes qué? No soy perfecto porque yo no soy perfecto. Yo soy el reflejo de Dios. Mi vida atrás ha sido de aventuras. No me he quedado en un solo lugar, en una cantina no me he quedado. Pasé por ahí, tuve experiencia, pero no me quedé ahí. Ahora conozco al vino y tampoco me he quedado yo ahí. Bueno, es muy difícil de poder explicar algo que no conocemos el trasfondo, pero voy a decir algo rápidamente a lo que acabas de decir, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad?, la otra persona siente algo que le ha lastimado, que le ha quebrado, que su mente no responde y su corazón, ¿entiendes? Uno puede hacer la invitación, pero hay un impedimento que a veces no permite, hasta que no sea sanado ese punto o los puntos, ¿verdad?, no va a poder funcionar. Entonces, muchas veces uno necesita la ayuda de otra pareja, ¿verdad?, especialmente alguien cristiano y profesional que nos pueda ayudar a solucionar este problema, ¿entiendes? Porque es muy difícil que una persona que está caminando bien, ¿verdad?, como por ejemplo el hermano, si yo le regalara ahorita y dijera, mira hermano, le regalo este reloj de su cumpleaños, me va a decir que no. Aunque me odie, no me va a decir que no, porque yo no vivo con él, pero no me va a rechazar mi regalo. ¿Entiendes? Entonces, es muy difícil que él me rechace, pero cuando una persona, ¿verdad?, ya está rechazando y rechazando y rechazando y rechazando y evadiendo la relación, entonces algo en el fondo está impidiendo. Y uno tiene que ser sabio. ¿Entiendes? Entonces, no puede funcionar hasta que no se repare, ¿verdad? El chasis puede estar muy bueno, pero el motor
puede estar peleando. Eso es que puede ser un problema también, no de usted, sino de ella también. ¿No? Bueno, es cuestión O solamente de parte y parte también. de Sí, ser, ¿verdad? Nunca hay un problema solo, siempre tiene que haber dos para tener un problema entre las personas. Seguimos adelante. Número 7. ¿Qué podemos hacer para lograr una vida limpia, agradable al Señor? Ahí tenemos el Salmo 119, versículo 9 y el versículo 11. Dice la palabra: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Escuche eso: y renueva un espíritu recto dentro de mí. Romanos 6:12 y 14 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Verdad? ¿Qué podemos hacer para lograr una vida limpia, agradable al Señor? Primero, aquí está la respuesta, parte de la respuesta: guardar su palabra en el corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra Dios. Muy importante la palabra de Dios. ¿Entienden? Por eso nosotros en el grupo pequeño estamos memorizando cada reunión un versículo. Un versículo. Y vamos a aprender todos los versículos porque nos conviene, ¿verdad? Tener la palabra en el momento que la necesitemos, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios. Segundo, pedirle a Dios que forme un corazón limpio. Pedirle, ¿verdad? Señor, tengo problemas con esto. Dios lo sabe y uno tiene que ser honrado con Dios, ¿verdad? Entonces, tengo problemas, uno puede decir, con la pornografía. Tengo problemas cuando miro a una mujer. Tengo problemas en diferentes cosas, ¿no? Y decirle al Señor, ¿verdad? Tercero, que nos renueve un espíritu recto, ¿verdad? Recto. Porque estamos torcidos. Éramos enemigos de Dios. Estábamos apartados. ¿Entiendes? Pero ahora hemos sido adoptados como hijos. Y como hijos somos los herederos. Y como herederos tenemos las promesas de Dios a nuestra vida. Entonces, una de las cosas que podemos decirle al Señor: Señor, endereza este camino. Yo no puedo, ¿no? Reconocer nuestras limitaciones y pedirle a Dios que el Señor haga la obra. Así como nos salvó, ¿no podrán ayudarnos con este hábito malo? Con esta cosa que tenemos mala en nuestra vida, con estas cosas que a veces no las queremos hacer, pero las hacemos. ¿Entiendes? Cuarto, no permitamos al pecado que reine nuestra vida, ¿no? ¿Verdad? Ese es algo que cuando una persona cede a la tentación, es que está alimentando de tal manera, ¿verdad?, que una persona, ¿verdad?, la entroniza. Y ya cuando el pecado está entronizado en nuestro corazón, ya es muy duro. En lugar de que Cristo sea el rey de nuestra vida, es el pecado el rey de nuestra vida. Decimos: quítate, Señor. Porque ahorita lo que quiero es deleitarme en mi carne. Y lo que hacemos es entronizar el pecado en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, no permitamos al pecado que reine en nuestra vida para que los malos deseos no nos dominen. Cuando alguien está en el poder, ese es el que manda. Barack Obama no era nada hasta que llegó a la presidencia. Ahora es el que dirige las reuniones, ahora es el que
dice la última palabra. Ahora, Él es el mandamás de los Estados Unidos. ¿Entiendes? Entonces, así es el asunto con el pecado. Si el pecado reina en nuestra vida, entonces nos va a dominar. Entonces vamos a caer en toda clase de interés. Entonces, no debemos dejar que eso pase en nuestro corazón. Ahora, la página número 3 tenemos varios ejemplos de cómo estas cosas vienen. Miren, observemos que la tentación sigue un patrón. Escúchelo bien. Anotamos las semejanzas de los estímulos para los siguientes versículos. Génesis 3, versículos 6 al 8. Ahí lo podemos ver. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Fíjese, en los dos pasajes que vamos a leer tenemos el mismo patrón. Quiero que vean Josué 7:21. Ahí más adelante está Josué 7:21. Dice ahí, es el número 12. No puse ahí Josué 7:21, pero dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que estaba escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Vamos a ver si lo podemos identificar. La primera mujer, la que hizo la mujer, dice, vio la mujer que el árbol era, ¿qué? Bueno. La primera cosa, ¿verdad?, que sigue el patrón es ver, ¿verdad? Si no hay algo que nosotros podamos ver, no nos va a gustar, no nos va a agradar. La mujer vio al árbol y dijo, es agradable. ¿Y el árbol es un símbolo nomás? El árbol. Bueno, era el árbol frutal que Dios le dijo, de todo árbol de la tierra puedes comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero la fruta que colgaba ahí, no sé si era pera, manzana, melón, sandía, la fruta que colgaba era agradable. Era algo codiciable, ¿verdad? Ahora, cuando uno pone demasiada atención en la vista, ¿no? Es como cuando pasa una mujer y uno la mira y dice, lleva minifalda, está bonita, pero ya. Pero cuando usted está, y hasta que se pierda la mujer. Se te queda los ojos. No. Y ya cuando usted está contemplando, está usted pensando. Estás imaginando. Sí. Entonces viene lo agradable que está la mujer y ya empieza la codicia. A codiciar. ¿Empieza qué? La concupiscencia. Pero antes de eso también empieza la serpiente que le dijo a ella. La lujuria. La serpiente no le dijo antes de que vio. Sí, eso podemos estudiar en otro pasaje, pero lo importante 4 horas después no importa. ¿Verdad? Lo importante es, ¿verdad?, que la mujer vio, gustó, vio que era agradable y lo codició. ¿Qué hizo allá aquel hombre, verdad? Dice la Escritura, también vio, ¿verdad? Dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico. Y luego dice, muy bueno, lo mismo que la mujer, muy bueno. Y más adelante dice, la cual codicié. Codició el manto, codició los lingotes de oro. La mujer
vio que era bueno el árbol y también codició la fruta. ¿Entiendes? Ese es el patrón que dan estos dos ejemplos, ¿verdad? Ver, le gustó, fue agradable y lo codició. Ya cuando llega la codicia, todavía se puede detener. Todavía se puede detener. ¿Entiendes? Pero ya cuando llega la codicia, ya es un principio de descenso que va a caer. Porque ya lo está codiciando. Si yo lo tuviera, si esa mujer estuviera en mis brazos. Pero ya no es una manera de solamente decir, ya es una manera de lujuria, de concupiscencia. ¿Entiendes? Una de las cosas, hermano, que en el ministerio de los hombres de Saddleback, yo soy parte de ese ministerio, y hay varios que están luchando con el asunto de la pornografía, y son hombres que quieren agradecer a Dios, quieren crecer espiritualmente, pero están atados por los muchos años Yo sé. de estar en la pornografía. Entonces el consejo que yo siempre le doy es lo que usted dice: el momento de cancelar la tentación, de vencer la tentación, es cuando primero llega el pensamiento. Eso es lo que digo. Están sentados, la esposa está afuera comprando, le viene el pensamiento, la computadora, pon la computadora. En ese momento es cuando se debe rechazar. Si deja que la tentación o el enemigo lo lleve al segundo paso, entonces es más difícil. El momento con el pensamiento o con la vista, ahí es donde se derrota el enemigo. Pero yo creo que el pensamiento viene primero, porque El pensamiento viene primero. Porque si el demonio no le dice que ¿por qué no vas a ese fruto? Entonces ahí va el pensamiento, ¿no? Por eso la Biblia recomienda huir. Huir. Y yo lo digo de experiencia, porque algunas veces, por ejemplo, mirando la computadora, las noticias, ¿verdad? De momento se me presenta una imagen, ¿verdad? Sí. De una mujer, un retratito chiquito así. Entonces abajo dice, para ver más, ponga aquí. Sí. Y ahí es donde yo tengo que hacer una decisión. No, pero ahí el pensamiento viene. El pensamiento viene. Antes que mire. Y tú sabes con el enemigo, bueno, no es pecado imaginar, no es pecado ser curioso, ¿verdad? Pero ahí donde se derrota el enemigo, en ese punto, porque se lo ponen a uno. Aprieten aquí y la fotografía se va a abrir, ¿verdad? Vamos a ver, voy a ver por la fotografía entera. Sí, y ahí es donde está la decisión, ¿verdad? Veamos estos dos personajes de la Biblia que encararon tentaciones similares. José, Génesis 39, 7 al 10. Mire, es el número 13. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo, ¿verdad? Lo miró a José, dijo, está bueno, y lo codició. Está ponchado. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Verdad? Interesante el asunto aquí, ¿verdad? Ahora, ¿qué fue lo que hizo José? Bueno, él encaró bien la tentación, ¿no? Razonó bien, ¿entiendes? En el momento que la mujer se ofreció, ¿verdad? Él tenía una posición bien clara de lo que él era. Primero, un cristiano, creía, temía en Dios, ¿verdad? Segundo, era un trabajador, debía respeto a su patrón, ¿verdad? Todo se le había ofrecido, menos la mujer, porque era su esposa. Tenía bien claro todo. Él dijo todo bien, en una manera sencilla, pero bien clara a la mujer. No me voy a acostar contigo porque tú no me perteneces. Tú eres la esposa de mi amo.
¿Entiendes? Todo se me da menos tú. Tenía bien claro todo. Al final no lo hizo. ¿Entiendes? No lo hizo, ¿verdad? No cedió a la tentación. Y dijo, no. ¿Verdad? Las No. palabras que resolvería tanto problema, ¿no? No. Sin duda, José vio que la mujer, ¿verdad? Era Pásale aquí. agradable, era codiciable, pero no pecó. ¿Entiendes? Pásale. Sí, adelante. Adelante, y ahorita se queda en el estudio. Bueno, de Está una bueno. vez. Estoy trabajando, si no. Ok. El otro problema que tenemos aquí, David. David en 2 de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Otra vez el patrón vio a la mujer, le agradó tanto que no se quedó con aquel pensamiento, sino que indagó quién era esa mujer. Se dio a la tentación porque la trajo, ¿no? Pero antes de traerla, la codició. ¿Entiende? Aún sabiendo que le pertenecía a uno de sus soldados llamado Urías. Muy diferente el caso de José y muy diferente David. Ahora, a todo mundo le puede pasar esto. Fíjese, David era un hombre, híjole, que yo no sé cómo es que realmente dice, ¿quién es este incircunciso que se atreve a blasfemar contra los escuadrones de Dios? Hoy, Dios entregará la cabeza de este incircunciso. Y se paró con 5 piedras y una onda, en la raya de pelea. Y de ahí lanzó la piedra en el nombre de Jehová y le cortó la cabeza. Un hombre de guerra. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tu siervo ha matado leones, ha matado osos, con estas manos. Era un hombre de fe, un hombre de acción, un hombre temeroso. ¿Qué pasó en David? Esa era su debilidad. ¿Sí? No, es que él no fue a la guerra. Tenía que haber ido a la guerra y no fue a la guerra. Estaba ahí ocioso. Y dijo el señor D.L. Moody, dice, una mente ociosa es un taller de Satanás. Está bien. ¿Entiendes? Cuando una persona no tiene nada que hacer, nomás está ideando. No es lo que le dije al hermano. ¿Se acuerda, hermano, que le dije? Hermano, yo no tengo ni siquiera tiempo para engañar a mi esposa ni para nada. Paro trabajando, bici, que no tengo tiempo ni para pecar. De verdad. A ver, Aquí. opine por qué cree que estos dos personajes respondieron en maneras diferentes. ¿Por qué cree? Yo creo que lo número uno en este pasaje de la Biblia era la relación, porque sabemos que David era un hombre que amaba a Dios, pero en ese momento la relación de David con el Señor no era una relación como era anteriormente, porque hay que recordar también un poco el trasfondo de la historia, ¿no? Que David, cuando estuvo en persecución, estuvo en peligro, estuvo en guerra, el Señor lo libró, el Señor lo apartó, y hubo un momento en que en ese momento David dejó de escribir parte de sus salmos, y en esa época en su vida él se estaba secando espiritualmente. Y es una lección para nosotros. Y de igual manera, cuando vemos el otro lado de la moneda, vemos a un José que Dios lo acaba de rescatar y que tenía una comunión íntima con el Señor, y era un hombre que estaba alabando y adorando a Dios día y noche. Entonces, para mí, en este caso, el punto principal es que
David cayó porque no se había acercado al Señor. Y José no cayó porque era un hombre que estaba viviendo en la presencia de Dios. Uno estaba preparado. Sí, Ahí exacto. está bien claro explicado, ¿verdad? La manera como podemos ser vencedores. Dice el Señor en Santiago 1:13 al 15, escúchelo, no lo tengo ahí, pero escúchelo, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus propios deseos carnales, pasionales, inmundos, ¿verdad?, lujuriosos, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz